tema que vamos a ver hoy son las ceras de uso odontológico. Las ceras son utilizadas en el campo odontológico desde el año 1800, desde un principio para la toma de impresiones hasta devenir en la actualidad para la toma de registros y la realización de patrones de cera. La cera es un material sumamente noble, cuyas diferentes consistencias y múltiples características permiten al odontólogo utilizarlas en el campo de la clínica, como así también en el laboratorio. Podemos decir que es un material termoplástico intermedio que sirve de nexo para obtener obturaciones definitivas o realizar otros procedimientos de laboratorio denominados procedimientos intermedios. Se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, se ablandan sin descomponerse formando líquidos móviles. Son sustancias blandas con escasas propiedades mecánicas. ¿Cómo están compuestas? Las ceras están compuestas por moléculas orgánicas de peso molecular elevado. Son moléculas de hidrocarburos y ésteres. Algunos contienen ácidos libres. Las ceras de uso dental están constituidas por una mezcla de ceras de origen animal, vegetal, mineral y sintético, a las que se le adicionan otros productos tales como grasas, aceites, colorantes, gomas y resinas. Vamos a clasificarlas según su origen. Las encontramos con un origen en la naturaleza, al cual llamaremos origen natural, y un origen sintético o de laboratorio. Dentro del origen natural vamos a tener alas de animal, alas de origen vegetal y alas de origen mineral. Dentro de la de origen sintético vamos a tener este tipo de productos con ciertas características que son muy importantes, como que se obtienen en un laboratorio bajo condiciones controladas, tienen un mayor punto de fusión, tienen propiedades mejoradas, más equilibradas y brindan resultados estandarizados y posibles. ¿Cuáles serían las principales propiedades de las ceras? Bien, aquí vamos a tener varias propiedades, comenzando con el intervalo de fusión. Es decir, las ceras no tienen una temperatura de fusión única, pues son una mezcla de diferentes componentes, los cuales tienen temperaturas de fusión diferentes entre sí. Es por ello en las ceras que tomaremos un rango o intervalo de fusión que será la resultante de la suma promediada de las temperaturas de fusión de cada uno de los componentes. La temperatura de ablandamiento hace referencia a que el incremento gradual de la temperatura por debajo del intervalo de fusión de la cera permitirá que la misma se ablande, se manipule o moldee sin que se quiebre, descame en su defecto. Así podremos obtener registros o patrones de cera. Las ceras de uso clínico deberán tener una temperatura de ablandamiento superior a 37 grados centígrados e inferior a 45 grados centígrados para que una vez realizado el registro o patrón, la cera enfríe a temperatura bucal y no se produzcan distorsiones o deformaciones al retirarlas. Es importante recordar que esta temperatura de ablandamiento en una cera de uso clínico no debe superar los 45 grados centígrados para que resulte agradable al paciente, no provoque ninguna lesión en los tejidos blandos.
Con respecto a la rigidez, las estructuras pueden ser rígidas o flexibles. Por ello diremos que la rigidez es una medida de la facilidad con que se puede doblar un trozo de cera sin una modificación permanente o rotura. Entonces, buscaremos factores de alta rigidez en las ceras para colado, de modo que permitan el tallado fino sin descamarse. Conductividad térmica. Debido a la estructura y composición de las ceras, estas tienen una pésima conductividad térmica, por lo que los cambios térmicos en su masa son irregulares y lentos. Por ello, aconsejamos un calentamiento uniforme y en bloque, no solo sobre sus extremos para así lograr aprovechar al máximo sus propiedades y a la vez evitar la acumulación interna de tensiones que se traducirán en futuras distorsiones del registro o patrón. Coeficiente de expansión térmica. Las ceras dentales actúan aumentando su volumen con el calor y contrayéndose con el frío. Por ello decimos que no son dimensionalmente estables ante una variación de temperatura. Así, conferimos en que estos materiales tienen los valores más altos de expansión térmica. Estos cambios volumétricos son las fuentes de futuras distorsiones, hecho por el cual debe ser muy tenido en cuenta por el odontólogo y el laboratorista para mantener la excelencia en sus prestaciones. Dicha expansión térmica no debe ser mayor de 0,6% de 20 grados a 37 grados centígrados. Termofluencia o escurrimiento. Definimos esta propiedad como la capacidad de fluir o desplazarse que tiene una cera al estar sometida a temperatura y presión. Esta deformación plástica o escurrimiento debe ser máximo a la temperatura de trabajo, para que de este modo se logre una copia fiel de los detalles de las cavidades en las que estamos trabajando. Como vemos, en el caso de la toma de un patrón para incrustación dentro de la cavidad bucal, buscamos un escurrimiento máximo a 45 grados centígrados y que el mismo cese a 37 grados centígrados, que sería la temperatura corporal, para así evitar deformaciones al momento de la remoción del patrón. Concentración de tensiones. Tanto el odontólogo como el laboratorista, al trabajar la cera realizando ablandamiento, compresión y tallado de las mismas, induce a la formación de tensiones internas en la masa de la cera, las cuales quedan almacenadas en su estructura molecular. Estas tensiones internas son un agente latente de distorsión dimensional, ya que si se expone a dicha cera manipulada a un aumento de temperatura junto con la dilatación correspondiente a la misma, se suman las distorsiones antes mencionadas. Como corolario de esta situación, creemos conveniente revestir de inmediato todos los patrones de cera realizados. De lo contrario, se deberá chequear y retocar todos sus bordes con la finalidad de readaptarlos nuevamente. Requisitos cualitativos. La Asociación Dental Americana establece ciertos requisitos, ya sea para las ceras de colado tipo 1, 0,6% de expansión térmica, y las de tipo 2, 0,2% entre 25 y 30 grados centígrados. Bien. Algunas características: debemos ver que la cera, cuando se ablanda, debe ser uniforme, debe tener un color contrastante, no debe escamarse, debe poder tallarse hasta espesores muy delgados, no debe dejar residuos superiores al 0,1% y el patrón de cera debe ser rígido y estable. Las ceras de uso odontológico
son una mezcla de distintas ceras en las cuales vamos a obtener las mejores de cada una de ellas. Bien, es decir, cada una de estas ceras le confiere una propiedad específica al conjunto. Es por ello que tenemos que tener bien claro el concepto de intervalo de fusión, en donde cada uno de estos componentes debe ser ablandado y nosotros ablandaremos el material sin saberlo, es decir, tenemos que tener presente que logrando el intervalo de fusión lograremos plastificar la cera de manera correcta. ¿Cuál sería la clasificación según los usos? Bien, tenemos cera para patrones, que es un intermediario, cera para procesados, bien, y cera para impresiones. Tenemos cera para patrones, bien. El patrón va a ser un nexo o un intermediario que nos va a posibilitar encerar una corona, un puente, un perno, cualquier estructura fija, bien. Esta estructura luego será pasada a metal por el sistema de la cera perdida. También podemos tener una estructura en donde tenemos distintos tipos de cera en hilos, en barras, bien, o en planchas, donde confeccionamos una prótesis removible con una estructura o armazón o esqueleto de cromo cobalto, el cual es un metal que puede colocarse en la boca sin ningún tipo de problema y retirarse, ya que tiene cierta flexibilidad y nos sirve de base para alojar a los dientes en esa estructura de rejilla que posee. También vamos a tener distintos materiales de resina para fabricar lo que se llama la lámina o placa, dirían los tacos de cera para el registro interdental. Las ceras para procesado o procedimientos intermedios, vamos a tener ceras en barra al lado de un modelo, por ejemplo. Tendremos ceras de mordida, cera beauty pink, que tiene una presencia de una cierta rigidez, la cera rosa, una de las más utilizadas para el registro interdental en paciente dentado y también en paciente parcial o totalmente desdentado con una placa o lámina base con rodetes de cera rosa. Así podremos completar la zona de déntula y tomar el registro de lo que llamamos la dimensión vertical, es decir, la altura que debe reunir correctamente la separación entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Y la cera utility, que es una cera más tendiente a lo pegajoso, donde nos sirve también para prolongar, por ejemplo, las cubetas cuando tenemos una cubeta corta o proteger los flancos de cortado. Bien. Estas ceras también se presentan en potes, en barras, en hilos, que sirven para hacer la estructura de las prótesis removibles, es decir, las prótesis de cromo cobalto que vimos en la diapositiva anterior. Además de ello, estas ceras tienen cierta rigidez, por lo que permiten ser fresadas, es decir, ser cortadas por una fresa para colocar algún aditamento o generar alguna adaptación. ¿Cómo es el procedimiento de la cera perdida? Primero vamos a obtener un patrón, es decir, la forma en cera que nosotros queremos pasar a metal. Y luego vamos por un procedimiento que se denomina investido a bañar este patrón con un revestimiento refractario, el cual es un material que permite aceptar temperatura y mantenerla. Luego que esto endureció en un aro de colado, lo llevaremos a un horno. En ese horno se va a fundir la cera y no nos tiene que dejar residuo, tal como comentamos en las diapositivas anteriores, según los condicionamientos de la Asociación Dental Americana. Una vez que esto sucedió, el aro de colado se lleva a una centrífuga en donde se funden las pastillas de metal y la centrífuga gira, por lo tanto el metal fundido entra dentro del aro de colado que está caliente. Al enfriarse tenemos que romper el aro de colado y retirar nuestra estructura posterior a un pulido, y en arenados hacemos
el calzado de la estructura y la adaptación correcta en el modelo, ya sea una estructura para prótesis fija o para prótesis removibles con una estructura metálica. ¿Qué haremos en el práctico? Bien, los invito a ver un video de la parte práctica específicamente que vamos a realizar en la facultad. Y además vamos a hacer una pequeña explicación para que ustedes puedan ir anotando los pasos. Tenemos dos formas de hacer este trabajo, una forma indirecta o una forma directa. ¿A qué hace referencia? La indirecta, que es la primera que vamos a ver, hace referencia a que nosotros tenemos un modelo, generalmente es un modelo de yeso densita, obtenido por una impresión con un elastómero, y nuestra presencia está en el laboratorio dental, es decir, nosotros estamos en el laboratorio. Y otra técnica que es la directa, en donde estamos en el consultorio. Comenzaremos por la técnica en donde deberemos tener todos nuestros materiales, modelo, mechero, cera y también nuestras espátulas para cera, espátula de Electron, y tenemos en el laboratorio específicamente un instrumental que se llama de Peter Thomas, que tiene 3 talladores, que son cuchillas afiladas, y 2 goteros. Bien, entonces el gotero servirá para calentar al calor de la llama, bien, y fundir nuestra cera. Cargarla en el gotero, empezar a colocarla de forma artesanal en la cavidad que queremos nosotros hacer el patrón. Bien, en este caso vamos a hacer un patrón en un molar y vamos por el método del goteo. Una vez que hemos completado goteando, tenemos 2 goteros, uno más grueso, otro más, podemos completar tallándolo, talladores del instrumental de Peter Thomas, para luego inventar una pequeña aguja y poder retirar este patrón con la adaptación que hemos obtenido, ya sea del conducto o la cavidad, para que este patrón pueda ser investido con revestimiento en un aro de colado, como explicamos recién en la diapositiva anterior. Si yo en el consultorio tendré que utilizar el método directo. El método directo no utiliza el instrumental de Peter Thomas porque no podemos gotear nada caliente dentro de la cavidad bucal. Lo que se hace con una barra de cera, se va a plastificar la punta, se hace un corte, se vuelve a plastificar la cera y se la adapta a lo que sería nuestro trabajo. En este caso vamos a hacer un perno posterior. Si bien estamos viendo un modelo, es el trabajo que nosotros debemos realizar en la cavidad bucal. Bien, adaptamos ese conito que hemos hecho con la cera en barra, apretándolo con el dedo, y luego lo que hacen es dar apenitas este alfiler y la vamos a colocar en el conducto para ayudarnos a retirar este patrón. Bien, entonces aquí reducimos las posibilidades de tener algún problema y lo hacemos directamente. Retiramos nuestro patrón y vemos que luego de haber calentado esta alfiler podemos ver cómo se ha adaptado correctamente al conducto. Recuerden que esto va a ser transformado en metal, entonces mientras nosotros mejor tallemos o mejor le demos la forma en cera, menos tendremos que trabajar el metal, que es mucho más duro. Invito a ver el video del trabajo práctico correspondiente también en el canal de YouTube.